Uno. Señor, bienvenido al campamento base, a la Tasca de Sal. Gracias. He abierto una botella de vino de 1995 para que la compartamos en esta charla. Así que este caldo y yo empezamos juntos en esta aventura. Pues sabe a muchas cosas, pero sabe a experiencia. Fíjate. ¿Y cómo fue el comienzo? ¿Qué es lo que te llevó a embarcarte en un proyecto así? Lo hemos empezado a descubrir hace poco. En realidad nos alimentaba, más que el objetivo, la necesidad de explorar, la curiosidad del que empieza, del niño, del que juega, los caminos que no había recorrido antes nadie, o pensabas que eran nuevos, las primeras sensaciones, la primera financiación, el primer interés, la primera vez que te sientas a convencer a tu entorno de que vas a salir más lejos de lo que conoces. Y sigo alimentando a aquel chaval cada vez que puedo. A mí me interesa mucho la idea de explorar, de aventura, pero también reconozco, al menos en mi caso, que tenía que ver con una necesidad. Creo que quien menos en algún momento de su vida afronta un dilema en su vida profesional, cómo me gano la vida, y hilando un poco más, el dilema puede ser: me enrolo en aventuras de otros o de otras, o emprendo la mía. En mi caso fue un poco esto. Es decir, yo la necesidad de ganarme la vida la resolví así, y creo que eso está mucho también en la parte en el motor del emprendimiento de ciertos emprendedores. Y luego empecé a preocuparme por con quién. Una vez disfrutas o dominas, seremos buenos en este momento, viviendo con poco oxígeno, nos defendemos en altura, otras empresas no llegan, no consiguen sobrevivir a estos niveles. Pero sigue siendo importante que saber que antes o después te van a llamar, además que cuenten contigo. Sigo buscando o esperando que suene el teléfono y me digan: Aitor, te necesitamos de nuevo para enfrentarnos a esa cumbre, y quiero que siga siendo así. Necesito un 8000 cada cierto tiempo. Sí, yo ahí comparto esa idea, ¿no? Para mí es como que la adrenalina alimenta también, ¿no? Es decir, determinado nivel de intensidad alimenta, o me sirve, o me gusta, o lo necesito, no sé hasta qué punto, pero sí es verdad. Y me interesa mucho la parte de qué tiene o qué le pasa a una persona para emprender. ¿Qué le pasa a una persona para decidir asumir un mayor riesgo, decidir ir un poco más lejos, exponerse un poco más? Porque al final hay algo que se produce, que es que el trabajo se hace vida, y lo profesional no es solo una dimensión de tu vida, sino que lo profesional lo impregna todo, ¿no? Lo impregna a la familia, a los amigos, las relaciones, ¿no? Entonces, ¿quién está dispuesto a eso? ¿Por qué? ¿Qué le reporta? A mí eso me interesa muchísimo. Yo no lo adivinaba al principio, pero me parece un privilegio cuando he podido descubrir que puedo vivir en el constante emprendimiento. Y me parece que es una buena forma de vivir, que somos unos privilegiados. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa similar. Eso nos va a obligar a partir de ahora, a cuando te piden que realices un plan,
sumes todos los parámetros. Si se ha hecho vida, está bien. Habrá que introducir en el Excel, desde luego, los planes racionales. Objetividad, profesionalidad extrema, desde luego. Contamos con ella. El rigor, la constancia, el medio plazo. Pero habrá que poner en ese Excel todo lo emocional. ¿En qué momento estoy? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Es lo que quería? ¿Qué opinas? Sí, para mí es un factor de éxito. Que haya un equilibrio entre la parte racional y la parte emocional. La parte racional probablemente entendida como un diagnóstico previo, como una sistematización, como un plan de negocio, como mirar qué hay antes, quiénes están, cómo lo hacen, ¿no? Toda esa parte que tiene que ver probablemente con, como dicen los asesores y como dice, reducir riesgos, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental. Y luego hay una parte que yo pongo en la misma proporción, que es la dimensión emocional. Yo como emprendedor, ¿cómo estoy para recorrer ese camino? ¿Cómo estoy para asumir ese reto? ¿Qué riesgos estoy dispuesto a hacer? ¿Qué tengo en las tripas con esto? ¿Sabes? ¿Cómo? Y esencial la dimensión emocional también para transmitir tu ilusión, para transmitir tu entusiasmo, para transmitir a tu equipo, ¿no? Para generar un equipo. Partir sabiendo que ese camino recorrido va a quedar como riqueza para todos, para ti, para los que te rodean, para tu sociedad, y va a quitarle peso al viaje, a la mochila. Porque no estamos hablando solo del resultado, sino de la importancia del sendero que juntos vamos a hacer. Pues ahora que te escucho me viene a la cabeza una frase de Peter Drucker. Peter Drucker fue uno de los primeros autores que empezó a hablar de innovación allá por los años 80, probablemente a resultas de aquella crisis que hoy nos queda más lejos. Y empezó a hablar de innovación porque se trataba otra vez, como ahora, de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y Peter Drucker decía que la empresa privada no se legitima si no tiene un retorno social. Yo creo que esto es muy pertinente, también ahora en este momento, en el momento en el que estamos. Y para mí eso no quita con que no sea o que no tenga que ser competitiva. Me gusta vincularlo con la idea de competencia, ¿no? Que yo creo que está en nuestro ADN otra vez. Es decir, si nosotros nos fijamos en nuestro marco cultural más antiguo, en la sociedad griega, por ejemplo, los agones olimpikoi, ¿no? Que eran los Juegos Olímpicos, esa idea de una sociedad muy competitiva en sentido positivo, que llevó a un desarrollo enorme del comercio, de la filosofía, de la política, de las artes, ¿no? Porque la competencia entre individuos estaba bien vista, estaba de alguna manera promocionada, ¿no? Entonces, a mí sí me parece interesante rescatar esa idea también. Sí, el retorno social, pero también, ¿por qué no una persona, un emprendedor, puede intentar ir un poco más lejos e intentar hacer las cosas mejor? Yo creo que esa es una fuerza legítima que acompaña el desarrollo de una comunidad, de una sociedad. Me parece fundamental en este momento. Completamente de acuerdo, no hay por qué desterrar. Si competimos con valores, estamos obteniendo informaciones y experiencia que van a hacer de una sociedad más competitiva, en el buen sentido, que lo tiene la palabra. Una sociedad capaz de acunar, de incubar, de querer a sus emprendedores, a ser más ligera, a estar más capacitada de explorar el futuro. Además, reflexionando un poco sobre ello, sobre nuestro pasado reciente. Hemos heredado todo un siglo XX de valientes que emprendieron en un siglo muy duro y muy complicado. Y así todo se levantaron a diario y salieron a explorar porque confiaban en que merecía la pena explorar por nosotros. Esos emprendedores son, y esa herencia es la que tenemos que honrar.
Sí, a mí se me ocurre una forma quizás un poco más, o una manera de cómo sería ese cuidado, ¿no? Yo creo que cuando alguien emprende puede tener sensación, seguramente todos hemos tenido o tenemos sensación de riesgo, y en algún momento, con más o menos frecuencia, aparece la idea de fracaso, ¿no? La posibilidad de fracaso. Me parece fundamental que sea una sociedad que no penalice el fracaso, que al contrario el fracaso sea una oportunidad de aprendizaje. Es decir, yo he iniciado este camino, me ha ido bien, mal, regular, ¿vale? Pero ¿qué me ha pasado a mí? ¿Qué he aprendido? ¿Qué cosas me llevo en la mochila para la siguiente? ¿No? ¿Qué aprendo de todo esto? Y una sociedad que acompañe en esa reflexión y que anime. Creo que esa es una manera de cuidar, que a mí me parece interesante. Claro, si estábamos aplicando un Excel repleto de valores y sobre todo sincero, que es el que aplicaron los que nos han traído hasta aquí, los valientes que nos han permitido llegar hasta aquí. Lo que hemos heredado es esfuerzo. Por lo tanto, esa sociedad jamás la podemos entender como fracasada. Si nos permitió, si nos dejó a las puertas de este siglo. Que llegó agotada, probablemente, que llegó cansada, pero del esfuerzo realizado. Por lo tanto, fracaso y miedo igual son términos que hay que retirar. Pueden estar, o los tiene que valorar otros estratos de nuestra sociedad, pero no el sector de los emprendedores, que tiene que seguir haciendo el esfuerzo para llevarnos a todos juntos hacia el futuro. Muy interesante. Ahí hay una... Yo lo que te estoy escuchando es una lectura positiva, ¿no? Una lectura positiva en la que podríamos hablar entonces de un continuo. Es decir, si alejamos el zoom, ¿no? Si alejamos la mirada y observamos el continuum histórico del emprendizaje, donde algo ha terminado, ha empezado otra cosa. De nuevo, empresar, llamar las cosas por su nombre, el lenguaje positivo. O sea, del final del camino resulta que aparecen 2, 3 nuevas direcciones y nuevos proyectos. Eso es una posibilidad. Una buena forma de entenderlo. A ti, en esas paradas, ¿te acuerdas de ellas? ¿Te acuerdas de esos finales de camino? ¿Esos recodos dónde quedaron? Sí, yo creo que hay, a lo largo de 13 años, con mucha claridad, ¿no? Con mucha claridad hay 3 momentos. Por lo menos 3. El primero es el momento en el que decidí empezar un proyecto propio. Y ahí es la toma de conciencia, que fue mucho después. Cuando ya estabas en marcha, de pronto te diste cuenta que habías decidido iniciar el camino que estás andando ahora, ¿no? Entonces, el momento de iniciar un negocio, un proyecto, para mí eso es un hito claro. A medida que avanza el recorrido y a medida que vas generando actividad, a medida que vas o que fuimos aglutinando gente en torno al proyecto, ocurrió algo que fue esencial. Porque hasta entonces nosotros éramos un grupo de personas que trabajábamos, nos daba para vivir, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que pasamos de ser un grupo a un equipo. Y eso se produjo porque hubo una reflexión, ¿no? Hubo un momento en el que empezamos a pensar cosas tan interesantes como qué queremos ser de mayor, qué aportamos, qué tenemos, qué nos falta, a quién nos podemos orientar, qué es lo que estamos haciendo bien, qué no hacemos bien. Y yo creo que de esa reflexión compartida surge entonces un equipo y surge un proyecto, en un segundo momento. Y con mucha claridad el otro hito importante es el momento actual. Yo creo que el momento actual es un momento complejo, es un momento que requiere hacer cosas distintas, de nuevo la palabra innovación, ¿no? Y para mí la idea de innovación está relacionada con que
empresas e individuos hagamos un esfuerzo por salir de nuestra caja de confort, de lo que sabemos que hacemos bien, y aprendemos formas distintas de hacer las cosas, incluso a hacer otras cosas, a atrevernos a hacer otras cosas, ¿no? Para mí este sería el tercer momento, el tercer hito, el momento actual. Me parece riesgoso, pero interesante a la vez. Abrir la cremallera de la tienda campaña y de vez en cuando abandonar el campamento base. Sí. ¿Y a ti, en tu proceso, qué hitos o qué momentos destacarías? El primero, y lo resolvimos con el tiempo, era naciendo prácticamente de la nada, que gozada, emprender así, era financiarte. Y descubrimos que el dinero, que el capital huele el futuro. Así que también pronto descubrimos que necesitábamos capital, pero queríamos que fuera mío. Queríamos que fuera un capital que le gustara el medio plazo, la cocina, divertirse, el vino, la gastronomía. En el segundo descubrimos que para hacer algo no se podía soñar solo un poco, no se podía soñar una noche, sino cuando se soñaba muchas veces, cuando lo soñabas muchas noches, decías, tengo que hacerlo. Se ha convertido no parte de mi vida, sino incluso parte de mis sueños. Bien, es más fácil empezar así, un proyecto. Sinceridad, te he hablado de ella, porque al decir que no, que antes al comienzo parecía un fracaso, no he podido, resulta que vuelves a ese mismo sitio y a veces ha surgido una magnífica idea o una magnífica empresa o un magnífico proyecto en el que tú no estabas, pero porque no podías, porque no era tu momento, porque no era tu sitio, pero has dejado espacio, y eso también es importante para todos, para mi sector, para mí, que me encanta ver empresas convertirse en realidad. La última le llamo IBI, ¿no? Que es un impuesto vital, ¿no? El impuesto sobre mi vida, o sobre la vida, ¿no? Ocurra lo que ocurra, llegue hasta donde llegue, sé que hay que hacer un esfuerzo de 3, 4, 5 años para poner en marcha estos barcos. Solo quiero que haya merecido la pena, o que merezca la pena el viaje. Las personas con las que voy a estar, con las que voy a conversar, que voy a conocer, los productores, los amigos. Ya veremos cuánto, y cómo, y dónde. Pero al final, entre comillas, que seamos mejores, todos, el líder y el equipo. Que nos alegremos de haber hecho el camino juntos. Parece, quizás sea el más importante este cuarto de todos las apuestas o precios a pagar, entre comillas. Y entonces, Aitor, ¿tú estás dispuesto o sigues dispuesto a pagar ese impuesto sobre el valor de la vida en Euskadi en este momento? Tiene que resolver un par de encrucijadas. Viene un poco cansada. Euskadi ha sido un siglo, y las 2 últimas décadas, de mucho desgaste, de mucha apuesta. Pero a la vez yo creo que ha empezado a consolidar, a descubrir sí al bienestar social, sí al reparto social, sí a la justicia social, sí a la educación. Apuesta sin duda por la mejor o de las mejores sanidades que podamos encontrar o que podamos entre todos conseguir, pero también ha descubierto que el emprendimiento era una pata imprescindible, innegociable, y estamos a punto de incorporarla a ese engranaje, a la primera necesidad, y eso de nuevo nos puede dar una ventaja, descubrir que ese carril es innegociable, ese carril necesita alimentarse, ocurra lo que ocurra, dentro de las circunstancias que marcan el marco global. Yo creo que ese planteamiento como de, ¿cómo te diría? Como de elevar el emprendimiento
casi como a categoría de requisito funcional de una sociedad, ¿no? Esto es necesario, ¿no? Yo creo que aporta mucha luz a la situación en la que estamos, donde el debate está muy centrado en el modelo de distribución de la riqueza, que el estado de bienestar sea más o menos ancho, más o menos estrecho, que la riqueza se distribuya de una o de otra manera, y esto es un debate que existe, pero yo siento que está faltando este otro debate. Es decir, ¿qué está haciendo esta sociedad o cómo estamos generando esa riqueza que es finita y que en algún momento habrá que distribuir? Me parece muy interesante equiparar, como has hecho tú, la idea de políticas de emprendimiento con políticas de salud, sanitarias, de protección social y de educación. Llegados a este punto, ¿y qué vas a hacer cuando llamen para la próxima? ¿Qué futuro te pides? Pues yo me quedo a intentarlo y a seguir como estamos después de 13 años. Y yo creo que hay otra vez, como a lo largo de toda esta conversación, dos componentes, uno más de contexto, más macro, más social si quieres, y uno más personal. En el personal yo siento con mucha claridad que el mejor sitio donde puedo estar es el que estoy. Y a nivel social yo diría que es una apuesta, que tiene algo de compromiso. No me atrevo a ponerle apellido, pero vamos a quedarnos, seguro que sí. ¿En tu caso, Aitor? Yo es lo que espero de mí mismo y creo que es lo que esperan de mí, los demás. Que nos sigan llamando, si hace falta para ir a rescatar a alguien que se le ha ido la mano en el límite, si hace falta para descubrir una nueva ruta, si hace falta incluso para mejorar y para ayudar al sector, pero que me sigan llamando para explorar. Todavía cuando tocan a la puerta miro y... ¿aventura nueva o conocida? Y si es nueva les dejo pasar. Me brillan los ojos y casi antes de empezar a escucharla empiezo a preparar la mochila, que no sé... Sí, voy a seguir alimentando ese espíritu. Me apetece. Entonces nos vemos. Hombre, con ello. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me, on the whole damn world to come dance with me. Come dance with me over murder and pain. Come set you free over heartache and shame. I wanna see our bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from. Everybody wants safety, safety, love. Everybody wants comfort, comfort, love. Everybody wants certain, certain love. Everybody but me.
come set us free. Oh, panic and strange, I wanna see our bodies burning like old big sun.